Este capítulo 23 del Evangelio según Lucas podríamos llamarle condenado y crucificado. El juicio y la muerte del Señor Jesús reveló dos cosas: lo perverso y malvado del corazón de los hombres y el corazón de gracia y perdón de Dios. Vea qué interesante esto, lo que estamos viendo a partir de ese capítulo 23. Hay dos cosas que se van a revelar en este momento: lo malvado y perverso del corazón del hombre y también la gracia y el perdón de Dios. Cuando los hombres hacían lo peor, Dios estaba haciendo lo mejor. Donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, como dice Romanos 5:20. Jesús no fue crucificado porque la mente malvada de los hombres lo pensó. Esta se llevó a cabo por el reconocimiento de perfecta voluntad de Dios, de acuerdo a su plan y al propósito que él tenía, como lo dice Hechos 2, versículo 23. Y por un pensamiento de Dios desde la eternidad. Primera de Pedro 1:20, Apocalipsis 13, versículo 8. Bien interesante esto. Cuando los hombres hacían lo peor, Dios estaba haciendo lo mejor. Cuando los hombres estaban tratando de matar a Jesús, Él estaba tratando de dar lo mejor de Él, es decir, perdón y salvación a la humanidad. A medida que estudiamos este capítulo, veremos los encuentros que tuvo el Señor Jesús durante estas horas críticas. Tuvo ciertos reuniones, podrían llamarle, tuvo ciertas cosas que el Señor estuvo hablando con ciertas personas. Versículo 1 al 25 de Lucas 23, vamos a ver a Jesús y Pilato. Fue el quinto prefecto de los romanos en la provincia de Judea en los años 26 al 36. Era odiado de los judíos ortodoxos y nunca se entendieron muy bien entre ellos. En una ocasión él puso rótulos y señales paganas en el templo judío y en otra llevó a cabo y hizo presente a militares, hermanos, que se vistieran de civil para matar a judíos en medio de revueltas que ellos mismos ocasionaban. Pilato ha quedado en la historia como alguien que enjuició a Jesús. 3 veces lo declaró sin culpa, pero aún así mandó a que lo crucificaran. Fíjese, Pilato afirmando los primeros 5 versículos. Los oficiales romanos usualmente se levantaban temprano para hacer sus oficios, pero en esta ocasión incluso el gobernador se sorprendió de lo temprano que llegaron con el caso y en la Pascua. Los líderes judíos sabían a los oficiales romanos no les interesaba en nada los aspectos religiosos de ellos, por lo cual para recibir atención de parte de Pilato trataron de hacer ver que era un aspecto meramente político de la acusación que le estaban haciendo a Jesús. Hubo 3 cargos de acusación. 1, pervierte a la nación. 2, se opone a pagar el impuesto al César. Y 3, dice Jesús que él es rey. Estas 3 cosas le llevaron a Pilato para ganar la atención de él. Pilato en privado había interrogado a Jesús acerca de que si era o no rey, ya que ese era el cargo más grave de la acusación, que Jesús se declarara como rey. Y a la vez concluyó Pilato que no era culpable de algún crimen. 3 veces Pilato durante el juicio claramente afirmó de la inocencia del Señor Jesús. Puede leer el versículo 4, también el 14, también el 22. El doctor Lucas, hermanos, reporta de otras 3 personas que dijeron que Jesús era inocente. Lo hizo y lo dijo el rey Herodes en Lucas 23, verso 15, uno de los malhechores en Lucas 23, del 40 al 43, y también el centurión romano, como usted lo va a ver en Lucas 23, verso 47. Es decir, Pilato, hermanos, lo declara inocente, pero aún así Pilato lo condena a la crucifixión. Del versículo 6 al 12 de Lucas, capítulo 23, Pilato, hermanos, usted lo va a ver de una forma que él está difiriendo. Los judíos rechazaron el veredicto y empezaron a acusar a Jesús aún más. Cuando ellos mencionaron Galilea, Pilato, con astucia política, vio la oportunidad de librarse de Jesús y lo envió a Herodes Antipas, gobernador de Galilea, el mismo que había matado a Juan el Bautista. A la vez estaba ansioso de conocer a Jesús, como lo vimos en Lucas 9, versos del 7 al 9. Tal vez el astuto rey podría encontrar alguna manera de complacer a los judíos. Herodes debe de haber estado sorprendidísimo al momento que le anunciaron que traían a Jesús ante la presencia de él.
Entre más lo interrogaba, más confianza Jesús mostraba. Aunque la interrogación y las vehementes acusaciones de los judíos eran bastantes, Jesús no dijo palabra alguna. Herodes había silenciado la voz de Dios mismo. No era Herodes juzgando a Jesús, era Jesús, es decir, Dios mismo juzgando a Herodes. No hubo veredicto de parte de Herodes, pero es claro que no encontró culpa en él. Por eso no lo dio. Lucas 23, verso 15. Por eso él no da un veredicto final, porque no encontró culpa. El milagro que podríamos atribuir en este momento, Herodes quería que Jesús hiciera alguno, fíjese bien. Y el milagro que podríamos atribuir en este momento es la restauración de la amistad entre Herodes y Pilato. Herodes le está pidiendo, haz un milagro, hazme un milagro, quiero verte lo que haces. Pero Jesús estaba, aunque Herodes no lo viera, Jesús estaba performando un milagro. Estaba restaurando la amistad entre Herodes y Pilato. Ahora este se sentía agradecido con Pilato por haberlo enviado tanto para conocerlo como para haberle pedido algún consejo en este juicio. Ya vimos dos aspectos de Pilato, veamos el tercero. Pilato negociando, versículos del 13 al 23, ya que era una costumbre del gobernador liberar a algún preso en el tiempo de la Pascua. Pilato les ofreció escoger entre Jesús y Barrabás, quien era un ladrón, como lo dice Juan 18:40, un asesino y un insurreccionado. Lucas 23, versículo 19. El 24 y el 25, estos versículos nos hablan de un Pilato complaciendo. El gobernador realizó que sin un veredicto estaba ocasionando una revuelta judía, y eso es lo que menos él deseaba, por lo cual pidió agua y se lavó las manos frente a la multitud, afirmando su inocencia. Puede leer ese pasaje en Mateo 27, versos 44 y 45. Pilato estaba comprometido, él tenía un compromiso en hacer sentir bien a las masas y en no hacer lo correcto. A él no le interesaba si se hacían cosas malas, lo que él pretendía es tener a las masas contentas. Barrabás fue puesto en libertad y Jesús condenado a una cruz romana en el Gólgota. Ya vimos a Pilato, vimos este personaje, este encuentro, esta reunión que Jesús tuvo. Ahora vamos a ver Jesús teniendo otro encuentro, otra reunión con alguien más. Jesús y Simón. Versículo 23 al 26, usted va a ver algo al respecto. Veamos el comentario sobre este aspecto. Era la parte de la humillación a los prisioneros que ellos cargaran su propia cruz hacia el lugar de la ejecución. Así es de que cuando Jesús dejó el salón de Pilato, él cargaba la cruz o el travesaño que le habían dado, en donde él sería colgado, como lo dice Juan 19:17. Aparentemente él estaba débil para cargarlo, ya que los soldados tuvieron que sacar a Simón de Cirene dentro de los espectadores para que él cargara esa cruz. Este era un procedimiento legal para los romanos. Puede leer de eso en Mateo 5:41. Si tomamos en cuenta todo lo que el Señor había padecido desde antes de su arresto, el castigo y el tiempo que ya había pasado, de seguro concluiremos que es entendible que en lo humano, escuche bien, hermanos, bien importante este aspecto, en lo humano Jesús estuviera cansado. También la cruz era un símbolo, o el travesaño que él llevaba, era un símbolo de culpabilidad para personas declaradas culpables. Pero él siempre fue absuelto. Nunca nadie lo pudo condenar, ni Pilato, ni Herodes, ni los que traían las tres acusaciones que le trajeron. Por cierto, ¿se ha preguntado usted en alguna oportunidad quizás, ¿a dónde está el otro Simón? Sí, Simón Pedro, quien había prometido ir incluso a la prisión y hasta la muerte por Jesús. Hay muy buenas razones para creer que Simón, hermanos, de Cirene se convirtió al Señor Jesús a causa de este encuentro personal que tuvo con él. El escritor Marcos identifica a este Simón como el padre de Alejandro y de Rufo en Marcos 15, versículo 21, con lo cual se asume que sería alguien que los lectores, es decir, los cristianos romanos, lo identificarían. Un cristiano llamado Rufo es saludado por Pablo en Romanos capítulo 6, verso 13. Y es posible que sea el hijo de Simón de Cirene. No lo estoy afirmando, recuerda, es un comentario y esto es posible que él sea el hijo de Simón de Cirene. Aparentemente él y sus dos hijos vinieron a ser conocidos cristianos y muy respetados.
Qué bueno eso. Después de tener un encuentro con el Señor, se terminaron convirtiendo. Fantástico lo que está pasando en este momento en la vida de Simón de Cirene. Antes de este encuentro con Jesús, Simón de Cirene tenía religión y devoción. Pero después de esto, él tuvo realidad y salvación. Dios aún puede usar situaciones difíciles e inesperadas, incluso situaciones de humillación, para traer salvación a las personas. Y ese es el caso de lo que le sucede a Simón de Cirene. A él lo utilizan para llevar el travesaño que Jesús tenía que llevar, y por el aspecto humano que Jesús, en el cansancio que ya mostraba, él es utilizado para esto. Y estoy bien convencido, hermanos, como cristiano, como seguidor de Jesús, que Simón de Cirene se convirtió al Señor y vino a creer en el Señor Jesucristo. Ahora veamos con quién más el Señor se encuentra, con quién más él tiene una reunión: con las mujeres de Jerusalén. Versículos 27 al 31 de Lucas 23. Las ejecuciones públicas siempre atraían y llamaban la atención de las personas, y la de Jesús, lógicamente, hizo lo mismo. Además, Jerusalén estaba llena de miles de peregrinos, y no es difícil, hermanos, en creer que una gran multitud estaba siguiendo al hombre condenado hacia el Gólgota. Muchas personas querían ver qué era ese evento, por qué lo estaban condenando. Hemos venido para esta fiesta de la Pascua y vean lo que hoy está sucediendo. Lo lógico, llamó la atención todo el evento, lo que estaba pasando en ese día. Dentro de esta gran multitud había un grupo de mujeres que abiertamente lloraban y lamentaban la terrible condición de su nación. En todo lo que leemos del Evangelio, no vemos de alguna mujer que haya sido enemiga de Jesús. Al contrario, habla de las mujeres que servían a Jesús, de las mujeres agradecidas por lo que el Señor había hecho en la vida de ellas, aquella de las que sacó 7 espíritus, aquella de las que el Señor, al escribir en el suelo y le dice: tiren ustedes la primera piedra, ahora le dice esta mujer: yo tampoco te condeno, no peques más. No hay mujeres diciendo que no querían al Señor, no hay mujeres diciendo en el Evangelio, usted no puede leer de alguna de ellas diciendo condénenlo, no, siempre fueron los hombres en este aspecto, y lógico, es lo que tenían el protagonismo. Y recuerde, la Biblia está escrita en el Medio Oriente, y las costumbres de ellos, hermanos, no estaban dirigidas para que incluso mujeres sean mencionadas, y aunque son mencionadas, pero muy pocas, el nombre de ellas es mencionadas. De hecho, el ministerio, hermanos, de Jesús, sus enseñanzas, su labor redentora, ha hecho mucho para dignificar y darle un lugar a las mujeres. El anuncio de su nacimiento fue compartido a una virgen. Su muerte fue presenciada por mujeres en duelo. Las buenas nuevas de resurrección fueron anunciadas primeramente a una mujer, quien antes estuvo poseída por demonios. Jesús, hermanos, usó esta simpatía para dar una lección muy importante. De hecho, serían las mujeres y los niños los que más lamentarían y sufrirían. Jesús siempre intentaba reunir al pueblo, pero ellos no quisieron. En condenarlo a él, en verdad, era una condenación que ellos se hacían a sí mismos. Al parafrasear sus palabras, fíjese usted: si las autoridades romanas hacen esto a mí, que no soy culpable, recuerde, esto es un parafraseo. Jesús dice: si las autoridades romanas hacen esto a mí, que no soy culpable, ¿qué le harían a vuestros hijos, que sí son culpables? Cuando el día del juicio venga, ¿podrá haber alguno que escape? Definitivamente no lo iba a ver. Ya vimos estas 3 encuentros, 3 reuniones con 3 tipos de personas. El Señor tiene Pilato, hermanos. Pilato es uno de ellos. Herodes, hermanos. Simón de Cirene, las mujeres. Y veamos ahora Jesús y los malhechores. El versículos 32 al 43 nos está narrando, contando una historia muy, pero muy fascinante, hermanos. Jesús y los malhechores. Veamos qué pasa en este momento. Había sido profetizado que el siervo sufrido estaría encontrado entre transgresores. Lo dice Isaías 53, versículo 12, Lucas, hermanos, 22, verso 37. Y dos criminales fueron crucificados junto a Jesús. Hombres que eran ladrones, como lo habla Mateo 27, verso 38. La palabra en griego, hermanos, para ellos significa uno que abiertamente usa la violencia para robar.
la palabra en griego, el traducir malhechor, hermanos, hacia nosotros al castellano, es uno que abiertamente usa la violencia para robar. De seguro, estos hombres fueron culpables de algún delito que envolvía robo y homicidio. Para que tuvieran este tipo de castigo, es porque ellos habían cometido o robo u homicidio. La palabra calvario viene del latín calavera. La palabra griega nos da en el inglés, hermanos, cranium, el equivalente arameo en Gólgota. Este nombre no es explicado en el Nuevo Testamento, quiero decirle. La crucifixión fue a las 9 de la mañana y estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas en toda la tierra. Marcos 15, versículos 25 y 33. Jesús habló 7 veces en estas horas terribles que estaban pasando. Vea las 7 veces, las 7 expresiones que el Señor dice. Lucas 23, 34 dice, Padre, perdónalos. El versículo 43 de Lucas 23, el Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. También le dice, mujer, he ahí tu hijo, en Juan 19, versos 25 al 27. 3 horas de oscuridad y Jesús se mantiene en silencio. Mateo 27, versos 46 dice, ¿por qué me has abandonado? En Juan 19, 28 el Señor dice, tengo sed. En Juan 19, 30 dice, consumado es. Y en Lucas 23, 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 oportunidades que el Señor habla, hermanos, en este momento de la crucifixión. La oración del Señor por sus enemigos y el ministerio con el ladrón que se arrepiente muestra, hermanos, una vez más que Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que se interesa por la necesidad de los demás. Cuando Jesús pedía perdón para los que lo crucificaban, no solo practicaba lo que le enseñaba. Recuerden, Lucas 6, versos 27 y 28 está enseñando sobre el perdón, sino que también estaba llenando una profecía y hacía intercesión por sus transgresores, como dijo Isaías en el capítulo 53, verso 12, que él envía a hacer. La ley proveía un sacrificio por los pecados cometidos ignorantemente, pero no había sacrificio por el pecado deliberado. La oración del Señor Jesús pospuso el juicio de Dios sobre Israel, hermanos, porque él intercedió. Esto vino a ser pospuesto por 40 años, dando aún más oportunidad de ser salvos, como lo dice Hechos 3, versículos 17 y 19. Yo quiero repetirle eso. La oración de intercesión que el Señor Jesús hizo, hermanos, pospuso los planes, hermanos, del Señor. Cambió de parecer en este momento y durante 40 años no fueron destruidos. Tuvieron una oportunidad para venir a los pies del Señor. La iglesia, el evangelio, hermanos, fue predicado, fue enseñado en este momento. Hubo persecución en la iglesia y el nombre de Jesús llegó a muchos otros lugares que no había llegado. Aunque la destrucción siempre iría a llegar, recuerda el año 70, pero ya había seguidores de Jesús, ya personas conocían el nombre del Señor Jesucristo. Es interesante que ambos ladrones fueron crucificados con Jesús. Esto dio las mismas oportunidades a ambos de estar con el Señor. Ambos pudieron leer el rótulo que Pilato mandó a poner en la cruz. Ambos leyeron donde decía, este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y ambos pudieron ver cómo en acción de gracias ofrecía Jesús su vida por los pecadores. Uno de los ladrones escogió el burlarse y pedir pruebas de la deidad del Señor, y el otro escogió el camino del arrepentimiento. Este último recibió, hermanos, por parte de Jesús, gracia, como lo habla Efesios 2, versos 8 y 9. En verdad que ninguno de los dos merecía. Nadie la merecemos. Al igual que cada uno de nosotros no merecemos esa gracia de parte del Señor. Pero tanto este malhechor la obtuvo por medio del arrepentimiento, como nosotros mismos la podemos obtener por medio de arrepentirnos, de la confesión de fe en Jesús. Y también tuvo la garantía de primera mano de Jesús mismo. Cuando usted se arrepiente, cuando usted acepta a Jesús como su Señor y su Dios y su Salvador personal, como su amo, hermanos, en ese momento usted recibe la gracia, el perdón de parte del Señor. También es de notar en este momento en que las personas ahí reunidas estaban cumpliendo otras profecías sobre el Mesías dada en el libro de los Salmos.
Por ejemplo, hermanos, el Salmo 22, verso 18, dice, apostaban por las ropas del Señor. El Salmo 22, versos del 6 al 8, dice que se burlaban de él. Y todo esto está sucediendo en ese momento de la crucifixión del Señor. También el Salmo 69, verso 21, dice que le irían a dar vinagre como bebida y se lo están dando al Señor. Con todo lo anterior, quiero decirle, Dios está en control y su palabra fiel y verdadera se estaba cumpliendo. No es de que ellos habían hecho algo en contra de él. El Señor es quien da la vida. Él es quien la pone, Él es quien la quita, Él es quien la quita, Él es quien la vuelve a dar. Él es el que la da y la vuelve a tomar. Es Jesús mismo, el Dios manifestado en carne, quien está en control. No son las autoridades, no son los que gritaron crucifíquenlo, no es Pilato, no es Herodes, no es el pueblo trayendo la acusación, los hombres diciendo que lo acusan de esto y de esto. No son ellos los que lo estaban haciendo. Es un plan perfecto que el Señor ya tenía para la humanidad. Gracias a eso, usted y yo, por medio de creer en Jesús, demostrar el arrepentimiento, venir a la fe en el Señor, recibimos el perdón de pecados. Gloria al Señor. Hemos visto estos encuentros, estas reuniones que Jesús tuvo con estas personas. Ahora veamos una última reunión, un último encuentro que el Señor tiene. Los últimos 6 versículos, del 50 al 56, usted va a ver a Jesús y a José de Arimatea. Este José y el amigo de él, Nicodemo, recuerden, Nicodemo, Juan capítulo 3 nos habla que llega donde el Señor de noche a darle adulación a Jesús, y Jesús le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. Son Nicodemo y José de Arimatea. Estos dos son amigos. Estos dos se conocen. Eran ambos miembros del concilio judío, pero no estaban presentes para votar en contra de Jesús. Marcos 14:64 dice que todo el concilio lo condenó, y eso no pudo haber sido, ya que José y Nicodemo no estaban presentes en ese momento. Cuando Jesús murió, quiero decirle que José fue inmediatamente a Pilato a pedir permiso para llevarse el cuerpo. Quiero aclarar, cuando el cuerpo del Señor, hermanos, ya no estaba en funcionamiento, él fue a pedir permiso a Pilato para llevarse el cuerpo. Él, junto a Nicodemo, muy cuidadosamente, estos dos hombres que yo les llamo a ellos seguidores anónimos de Jesús, juntos, él y Nicodemo, José de Arimatea y Nicodemo, cuidadosamente llevaron al Señor al jardín, lo lavaron y lo envolvieron con especies. Era una sepultura provisional y ellos volverían después del día de reposo para hacer el trabajo. Cuando sepultaron al Señor o lo llevan a la tumba que lo llevaron, daban cumplimiento a Isaías 53, verso 9. Y no permitieron ellos con eso que los romanos lanzaran el cuerpo en la basura fuera de la ciudad, como era costumbre que lo hicieran con todos aquellos que crucificaban. Pero al José de Arimatea ir a pedir permiso a Pilato, estaba cumpliendo algo, hermanos, una profecía de parte del Señor por medio de Isaías 53:9. El cuerpo del Señor también, hermanos, no iba a ser tirado a la basura. Después de 6 días, hermanos, de trabajo en la primera creación, el Señor descansó, como lo habla en Génesis 2, versos del 1 al 3. Después de 6 días de trabajo en la nueva creación, hermanos, como lo dice en segunda carta a los Corintios 5:17, él también descansó en el día de reposo, en la tumba de José de Arimatea. Pero ese no es el fin de la historia. Jesús vencería la muerte y Jesús resucitaría. Quiero decirle que hemos visto en este comentario bíblico, hermanos, del Evangelio según Lucas, hermanos, a unas personas con las que él se reúne, con las que tiene un encuentro. En algunos se le habló, en otros no habló, en algunos dijo alguna palabra, en otros se quedó en silencio, hermanos. Lucas 23, hermanos, el Señor no habla. Pero suceden reuniones, suceden encuentros. Usted ve a Pilato, usted ve a José de Sirene, hermanos, usted ve a Herodes, usted ve a las mujeres, usted ve a José de Arimatea, hermanos, usted ve a los malhechores, y en todo Jesús tuvo
tuvo un encuentro, tuvo una reunión con ellos. En todo, ellos tuvieron al mismo Dios de la gloria, ese Dios manifestado en carne, lo tuvieron ellos frente a ellos, hermanos. Y los que decidieron por hacer bien, entonces ellos pudieron, hermanos, ver al Señor Jesucristo de una manera distinta a como lo vieron los que los estaban condenando. Recuerden, no es un plan de ellos, no es que ellos lo hicieron perfecto, era el control que Jesús tenía en todo momento de la situación. Esto se dio porque es un plan que el Señor tenía para la humanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero desearle, hermanos, que la paz del Señor, la gracia del Señor, la misericordia, el favor, la bendición de lo alto que solo Jesús puede dar, esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.